Gracias. Ahora sí. Entonces, la ulna va a tener una epífisis proximal, o también llamada olecranon, una epífisis distal, que también se conoce como cabeza, que es mucho más pequeña que la proximal, y una diáfisis. En esa diáfisis va a tener una cara craneal, una cara lateral y una zona más caudal. En la zona craneal, en la cara craneal, va a tener una pequeña línea que se conoce como el margen interóseo. ¿Por qué? Porque aquí, hacia craneal, se aloja el hueso que es el radio. Entonces, en la articulación entre ambos huesos va a quedar un pequeño espacio que es el espacio interóseo. Es por eso que esa zona se llama margen interóseo. En la epífisis proximal hay unas estructuras bien determinadas. Por ejemplo, la zona más elevada, les había mencionado que era el tubérculo olecraniano, que básicamente es el huesito del codo que uno se toca, ¿sí? La zona más sobresaliente, tubérculo olecraniano. Luego, en esta concavidad que se ve aquí, la parte más alta de esa concavidad es el proceso anconio. Aquí, esto es una vista craneal, ¿ya? Una vista lateral. El proceso anconio. Hacia distal encontramos aquí dos procesos, que son los procesos coronoideos. Proceso coronoideo lateral, proceso coronoideo medial. Una vista lateral, vemos un proceso coronoideo lateral, proceso coronoideo medial, en donde el proceso coronoideo medial es mucho más desarrollado que el medial. Cuando hablemos de más desarrollado, tenemos que pensar que se observa como más grande, más amplio que el otro, cuando hacemos comparación. Sí, la repetí. Perdón, es que estaba respondiendo a una consulta por chat. Ahora, entre ambos procesos coronoideos va a haber una concavidad acá, que es la incisura radial, entre ambos procesos coronoideos. Y ahora, entre el proceso anconio y los procesos coronoideos, se encuentra otra incisura, que es la incisura troclear. Si lo vemos por lateral, es más notoria, proceso anconio, procesos coronoideos, y esta incisura que hay acá es la incisura troclear. Y si pensamos por nombre, incisura troclear, tróclea, las trócleas por lo general son procesos que se encuentran en los huesos que tienen dos labios y una incisura. Y lo que hacen cuando forman parte de una articulación es generar un deslizamiento como tipo polea, ¿ya? Eso es lo que hacen las estructuras que llamamos tróclea. ¿Y dónde mencionamos una tróclea recién? En el húmero. ¿Recuerdan? Sí, en la epífisis distal del húmero. Por lo tanto, ya podemos relacionar que la tróclea del húmero va a ir articulada con esta incisura troclear. Hacia distal del proceso coronoideo medial hay una elevación que es la tuberosidad ulnar, que es importante para más adelante cuando veamos los músculos. El radio, un hueso recto también, presenta epífisis proximal y dentro de esta epífisis proximal, la zona más proximal, la zona articular, por llamarlo así, porque aquí en la imagen no la podemos ver, si pudiéramos tomar el radio y mirarlo desde arriba, esa zona articular se llama cúpula. Entonces, esa cúpula, que va a ser la zona articular hacia proximal, es la que va a articular con la parte del radio que conocimos como capítulo. En el húmero vimos una tróclea y un capítulo al lado. La tróclea va a articular con la incisura troclear de la ulna,
y el capítulo va a articular con la cúpula del radio. Hay una zona en el radio que mira hacia caudal, que es la circunferencia articular, esa zona. Y esa zona es la que va a estar topando y articulando con la ulna, aquí, circunferencia articular. ¿Dónde va a articular esta circunferencia articular? En la incisura radial. Voy a devolverme un poquito para ver esto, acá. En la incisura radial, aquí va a ir apoyado el radio a través de la circunferencia articular del radio. Epífisis distal, encontramos un proceso bien particular, perdón, que es, no me aparece acá en la imagen, que es este cachito que vemos acá, que es el proceso estiloideo del radio. En esta, lo más probable, ahí sale. Epífisis distal del radio, lateral medial, y tenemos acá este cachito que es el proceso estiloideo. Y importante acá, porque el proceso estiloideo del radio se ubica hacia medial. Y si recuerdan, la epífisis distal de la ulna terminaba en un proceso estiloideo de la ulna, ¿sí? Y este proceso estiloideo es del radio. Entonces, ¿qué sucede? En esta zona va a ir articulada la ulna, la epífisis distal de la ulna, por lateral. Déjenme ver si hay... No tengo imagen ahí. En esta incisura ulnar. Entonces, van a quedar aquí dos cachitos. Un cachito aquí, que es de la ulna, proceso estiloideo lateral, que es de la ulna, y por el otro lado, proceso estiloideo del radio. Esos procesos estiloideos, si ustedes se tocan su carpo o muñeca, que esa palabra la menciono ahora, no la menciono nunca más, y se tocan los dos huesitos que sobresalen, esos son los procesos estiloideos. El lateral es de la ulna y el medial es del radio. Y acá en esta otra visión podemos ver el radio desde arriba, desde proximal, y esta zona articular es la cúpula, que era lo que mencionamos que va a articular con el capítulo. Circunferencia articular, que va a articular con la incisura radial de la ulna. Tuberosidad radial. Esa tuberosidad radial se contacta, se topa con la tuberosidad ulnar, que vimos recién, que estaba inmediatamente distal al proceso coronoideo medial. Entonces quedan juntitas estas dos tuberosidades, radial y ulnar. Entre estas articulaciones, o sea, entre estos huesos, se forma la articulación cubital. Y es una de las pocas articulaciones que se menciona como compuesta, ya que la forma tres huesos. El húmero, el radio y la ulna. ¿Ya? Articulación cubital o la articulación del codo. Luego estos dos huesos, radio y ulna, hacia distal, van a articular con el carpo. Y esa articulación se menciona como antebraquio-carpiana. ¿Por qué? Porque recuerdan que esto, la zona topográfica es el antebrazo, y aquí viene el carpo como parte más proximal de la mano. Bueno, esto es nuevamente para tener todos los procesos expuestos ahí, pero es una imagen muy similar a lo que vimos anteriormente. Aquí está el proceso estiloideo de la ulna, que básicamente es la parte terminal de la ulna. ¿Ya? Proceso estiloideo que termina por lateral al radio. En el radio, bueno, perdón, esto se repite, no me di cuenta. Acá. Ahora vemos, empezamos con la mano. ¿Dónde comienza la mano con el carpo?
Aquí radio ulna en sus epífisis distales. Y hasta aquí es antebrazo, y de aquí para distal es mano. La mano comienza en el carpo. Y fíjense que aquí tenemos una visión dorsal del carpo. Esto es lateral y esto es medial, como también nos podíamos haber dado cuenta, porque aquí vemos la ulna, proceso estiloideo. Dijimos que este proceso estiloideo y que la ulna se orientaba hacia el lateral a nivel de la epífisis distal y hacia medial el proceso estiloideo del radio. Eso entonces va a articular con el carpo. Y el carpo presenta dos filas, como ven aquí, dos filas de huesos. Una fila proximal y una fila distal. En la fila proximal vamos a encontrar tres huesos principales, que es el carpo ulnar, el carpo radial, y se ve poco acá el carpo accesorio, porque básicamente se orienta hacia palmar, en este caso. Esto sí, en orden de lateral, va. No, me equivoqué, muchachos. De medial, olviden ese que dije ahí. No, olviden, el carpo accesorio no lo vamos a ver solo por palmar. Pensé que estaba media girada la imagen. Entonces, de medial a lateral tenemos carpo radial, carpo ulnar, y aquí a este nivel del carpo ulnar, si yo diera vuelta el carpo, va a aparecer el carpo accesorio, que es parte de la fila proximal. Siempre tenemos que pensar que el carpo radial se relaciona con el radio, el carpo ulnar se relaciona con la ulna, ¿ya? Por eso también podemos identificar que el carpo ulnar va a estar hacia lateral y el carpo radial hacia medial. En la fila distal vamos a encontrar huesos pequeños y que se denominan con números romanos. Carpo 1, 2, 3 y 4. Esa es la fila distal, que va a estar articulando con la fila proximal y con los huesos que vienen a continuación. Así está compuesto el carpo entonces. Acá vemos una visión palmar del carpo. Aquí está la ulna, aquí está el radio. Y vemos el carpo radial, que es bastante grande, es más grande de los tres, en la fila proximal, y el que no vemos en la imagen es el carpo ulnar, que se ve solamente por dorsal. Lo que sí vemos acá, en una vista palmar, es este hueso, que es el carpo accesorio. Ese carpo accesorio sobresale hacia palmar, ¿ya? Aquí en esta zona es donde vamos a encontrar nosotros el torus carpal, si lo recuerdan de las primeras diapositivas. Carpo ulnar, como dice la flecha, como que está indicando que está por el otro lado, se observa por dorsal. Y el carpo accesorio, que se observa por palmar. Y en la fila distal vemos en los carpos 1, 2, 3 y 4, que son mucho más pequeñitos. Los metacarpos son huesos relativamente largos, pero no se considera como un hueso largo, sino que se habla de un hueso corto a la vez. ¿Por qué? Porque no posee cavidad medular. Y una de las características de un hueso largo, además de su longitud, es poseer cavidad medular. Entonces, en general no podemos mencionar en ellos epífisis proximal y distal, producto de que no, como les decía, no se considera un hueso largo. Entonces hablamos de una base hacia proximal, un cuerpo y una cabeza hacia distal. Vamos a tener la presencia de 5 metacarpos. Recuerden que los números siempre van de menor a mayor cuando hablemos de medial a lateral. Acuérdense que les mencionaba que su dedo pulgar es el dedo 1, entonces ahí vamos hacia el lateral aumentando el número. Y el metacarpo 1 es muy pequeño,
y queda como escondido detrás de este. Aquí lo que se ven son el metacarpo 2, 3, 4 y 5. Por la parte palmar de los metacarpianos se encuentran dos pequeños sesamoideos por palmar, llamados metacarpos falángicos. Piensen que después de los metacarpos vienen las falanges, ¿ya? Y son pequeños y se encuentran en todos los dedos, justamente en la articulación. Los dedos se conforman por tres falanges: falange proximal, falange media, falange distal, o bien se pueden mencionar como primera falange, segunda falange, tercera falange. Y también se les menciona la parte proximal como base, cuerpo y cabeza, con excepción de la tercera falange, que ya mencionamos que tenía una forma bastante irregular, como esta, ¿ya? Que donde se insertaba allí la ungüícula, y lo relevante aquí es que presenta hacia dorsal un proceso extensor y hacia palmar un proceso flexor. Esos son importantes porque allí se insertan los tendones flexores y extensores de la mano, ¿ya? Que los vamos a ver más adelante. En el caso de los felinos, hay un mayor desarrollo de estas zonas, proceso extensor, proceso flexor, y además es porque los felinos presentan acá básicamente un ligamento elástico que en ciertos momentos tienen la particularidad de extender, ¿cierto?, la garra, esta tercera falange, como doblarla y extenderla para sacar más las garras. La zona o la parte de la tercera falange que adopta la forma de la uña, de la ungüícula, se conoce como proceso ungüicular. Sobre este proceso ungüicular va a ir inserta la ungüícula. Recuerden la terminología axial y abaxial, de acuerdo al eje que nosotros pasábamos, ¿cierto?, sobre, o sea, entre los dedos 3 y 4. Importante, muchachos, el dedo 1, en este caso, además de ser más corto, debido también a que su metacarpo es corto, las falanges solo presenta dos falanges: la falange proximal y la falange distal. Ese dedo no presenta falange media. Esta es una visión de toda la mano, su fila proximal, la fila distal, los metacarpianos. Aquí está lo que les mencionaba: falange proximal y falange distal, ese es el metacarpo 1, y el resto de los dedos con las falanges, las tres falanges cada uno. Los sesamoideos que habíamos mencionado anteriormente, ¿sí?, que están presentes en todos los dedos, y a veces se encuentra solo uno en el dedo 1. Y aquí solo quise ponerle algunas radiografías como para que podamos identificar algo de lo que ya hemos visto. Esta es una radiografía de la articulación del hombro, ¿ya? Fíjense que aquí esto que se representa es la espina escapular. Acá vemos el tubérculo supraglenoideo, vemos bien el húmero, la cabeza del húmero, podemos identificar ahí el tubérculo mayor, las principales cosas, ¿ya? Eso a simple rasgo podemos identificar. Se fijan cómo la cavidad glenoidea es la que aloja a la cabeza del húmero. Esto va hacia caudal. Va. Bueno. Es importante mencionarles acá que esta es una radiografía de un gato. Entonces, fíjense lo que se ve ahí, la clavícula. ¿Ya? Eso, si fuera una radiografía de hombro de un canino, no la podríamos apreciar. ¿Ya? Esta es una articulación del codo, en donde aquí vemos tubérculo lecraniano, el radio,
vemos como la cúpula del radio, cómo va a estar articulando con el húmero, esta zona más oscurita, la cresta supracondilar lateral, todo lo que podemos identificar como más, más detallado. Obviamente lo preciso a veces pierde un poco relación en la radiografía, pero sí podemos asumir nosotros que si acá está el cóndilo del húmero, este es el proceso anconio, y aquí van a estar los procesos coronoideos. En algunas ocasiones hay una patología en donde uno de los procesos coronoideos o bien el proceso anconio no se ligan bien, ¿ya? Pues sucede en los cachorros, y se ven estas partes como un poco sueltas, ¿ya? Por eso a veces las radiografías de codo es importante que sean buenas resoluciones, buenos contrastes, etcétera, para poder notar estos detalles en estos huesos. Bueno, estos eran los nombres de la anterior. Fíjense que ahí se ve el espacio interóseo que mencionábamos entre la ulna y el radio. Y vemos el carpo, fíjense, esta es una visión lateral, vemos el carpo accesorio, miren cómo sobresale hacia allá, podemos asumir que esa es la fila proximal, la fila distal, los metacarpos, allá vemos el dedo 1, y aquí vamos viendo la falange de los otros dedos. Acá que vemos el radio, miren, proceso estiloideo medial, proceso estiloideo lateral, fila proximal, fila distal. Y fíjense lo que se ve ahí más blanquecino. Eso es el carpo accesorio, que se ve así de acuerdo a la ubicación que tiene el hueso, como está más bien, en este caso, así como horizontal, desde aquí pensándolo hacia el fondo, se aprecia mucho más blanquecino que los otros huesos, ¿ya? Metacarpos y las falanges. Bueno, y para que lo analicen más. Bueno, estas eran unas recomendaciones que yo quería hacerles antes de pasar a la otra clase. Esto es muy importante, ¿sí? Ya saben que no se pueden quedar callados con algo como esto, con algunas dudas que tengan referente a esta materia. Estudiar clase a clase, yo a veces les digo, no estudien matándose, así como, no, pero pueden repasar, pueden leer sus apuntes, pueden, así como casi jugando, repasar los temas para que les vayan quedando más grabados. Apoyarse de los textos, que eso es muy importante. Bueno, el estudiar clase a clase tiene que ver con llegar con los repasos, ¿ya? Y hacia las evaluaciones, por supuesto, y buscar distintas estrategias. Ojo con esto, porque a veces pasa mucho que estudian en grupo, etcétera, y no todos tenemos los distintos tiempos de aprendizaje, ni formas de aprendizaje. Entonces aquí en anatomía cada uno tiene que darse cuenta qué es lo que más le ayuda. A veces cuando estudian en grupo, bueno, ahora es más difícil estudiar en grupo, pero no sé si se juntan por Zoom o qué sé yo, a veces sucede que una persona va más adelante, aprende más rápido, recuerda más rápido, y el otro es más lento, y ahí sucede que se van quedando un poco atrás, ¿ya? Así que, bueno, esas son unas recomendaciones, muchachos. Voy a poner ahora la otra clase. Acá. Ya, pasamos entonces ahora a la osteología del miembro pélvico. Las zonas topográficas que vamos a encontrar en el miembro pélvico, la más proximal corresponde al cíngulo miembro pélvico y corresponde a la posición de unos huesos que son los coxales.
que es todo esto. Hay un coxal izquierdo y un coxal derecho. Aquí estamos viendo por el lateral. Seguimos hacia distal y encontramos la región femoral o el muslo, ¿ya? Y en esa región femoral vamos a encontrar el hueso que es el fémur. Ojo que cuando ustedes quieran mencionar estas partes, no pueden, si ustedes dicen en la pierna, o quieren referirse a algo de la región femoral, por ejemplo, y dicen en el miembro pélvico, no, siempre hay que ser muy específico. El miembro pélvico es todo, la región femoral es un punto, ¿ya? No, traten de dejar de lado un poco los nombres más eh, coloquiales, digamos, que uno habla de la pierna en cualquier parte del miembro pélvico. Seguimos hacia abajo y encontramos la región tibial o pierna. Muchas veces esta zona se le menciona como pierna. Y finalmente tenemos la región del pie, en donde tenemos la región del tarso, metatarso y dedos. No sé si está explícito acá. Bueno, sobre la región del cíngulo miembro pélvico encontramos la región glútea, que básicamente es porque allí se ubican los músculos glúteos. La región de la articulación coxofemoral, que esa es la articulación de la cadera. Tuberosidad isquiática, pues es un punto en específico, que es lo que vemos acá, de este hueso coxal que sobresale, se observa. La articulación genual o la articulación de la rodilla. La región poplítea es la zona posterior, la zona más caudal de la articulación de la rodilla. Es como ese huequito que queda detrás de la rodilla, esa es la región poplítea. Y dentro del pie, en la región del tarso, vamos a tener una fila proximal, una fila distal, metatarsos, y en los dedos encontramos la falange proximal, media y distal. Esto es muy, muy similar a la mano, ¿ya? De hecho, los dedos son exactamente los mismos, los metatarsos también son muy similares, no confundir metatarso con metacarpo, ¿ya? Esta es una visión ventral, estamos viendo aquí el vientre de una muestra anatómica de un cuerpo, y aquí estamos hacia la región femoral, aquí. Entonces fíjense que esto es como el vientre, el abdomen, y aquí la región femoral. Y aquí justamente se forma un triángulo, el cual se llama el trígono femoral. Esa región como trígono femoral es muy importante reconocerla, porque allí se toma el pulso. ¿Ya? Ahí hay una exposición bien, bien directa de una arteria, que es la arteria femoral, y se toma el pulso directo de nuestros pacientes. ¿Ya? El coxal está conformado por 3 grandes huesos, que es el ilion, que es más craneal, esta es una visión lateral, el isquion, que es caudal, y el pubis. Y se agrega un hueso que es el hueso acetabular, pero en los caninos ese hueso acetabular se osifica previo al nacimiento. Entonces, podemos decir que embriológicamente hay 4 huesos, pero cuando uno sabemos que el hueso acetabular se hace parte de esto, entonces cuando mencionamos cuántos huesos están presentes en el coxal, mencionamos el ilion, pubis e isquion. ¿Ya? El pubis se encuentra por ventral principalmente y en el centro, ¿ya? El isquion por caudal. Veamos el ilion. El ilion está compuesto a grandes rasgos por un cuerpo y un ala, que es todo esto. Un cuerpo y un ala. Fíjese que el cuerpo es mucho más delgado, más angosto,
que el ala. Sobre el ala del ilion, esto es por lateral, encontramos la cara glútea que da origen a los músculos glúteos. En la parte más caudal del cuerpo encontramos una zona rugosa, que es el área para el músculo recto femoral. Interesa porque es el punto de origen de un músculo, de una parte del cuádriceps, que se llama músculo recto femoral, ¿ya? Por eso el nombre. Y este badén que hay acá es la incisura isquiática mayor, ya no confundir, recuerden que a pesar de que sea el ilion, el nombre es incisura isquiática mayor. Y existen unas espinas que son unas elevaciones 4 en el ala, aquí 1, 2, 3, 4, y se mencionan de acuerdo a la ubicación que ya conocemos nosotros. Espinas ilíacas dorsales, porque están hacia arriba, craneal y caudal. Espinas ilíacas ventrales, craneal y caudal. Principalmente las dorsales se mencionan que forman la tuberosidad sacra y las ventrales la tuberosidad coxal. Esta es una visión por medial. Fíjense que está como corrido girado un poco el coxal completo. Eso es importante también. Cuando hablemos de un coxal es uno solo, del lado de derecho e izquierdo. Y cuando hablemos de los coxales, ahí recién nosotros formamos la pelvis. La pelvis corresponde a la formación de ambos coxales. Es importante que no lo confundan en este caso. Vamos a quedar acá, muchachos, ya porque ya saben por qué. Pero yo creo que al final vamos a poder hacer una... Les menciono lo que va a pasar la otra semana porque lo hablé con una compañera, pero no sé si todos estaban presentes cuando lo hablé con ella. ¿Ya? Así que, bueno, ya saben, 10 minutitos. ¿Sí? Oh, Constanza Torres, bueno, me va a quedar ahí. Ya, quedamos aquí en 10 minutitos, nos volvemos a juntar, nos queda solo esta última parte de la clase.